Y tenemos como invitado, Flavio, a ni más ni menos que el secretario ejecutivo de la Contúa, Marcelo Di Stefano, a quien le agradezco mucho que esté hoy, esta mañana con nosotros y nos dedique tiempo, porque entre la OIT, la ISP y la Contúa, Marcelo anda de un lado para otro y siempre con una agenda apretadísima, pero gracias, Marcelo, por estar aquí. Buenos días. Digo, sí tengo que preguntar, ¿dónde te encuentras ahorita? Porque no tengo ni idea. En mi oficina, en Buenos Aires, en la Federación, en la FATUM. Muy buenos días, mediodía ya para mí. Dejarle un saludo a mi amigo Esteban, si seguía conectado también. Ahí está Esteban. Mucho que no lo veía y me dio mucho placer escucharlo un ratito. Esteban, querido, un abrazo muy grande a la distancia y siempre los mejores recuerdos de tantos momentos vividos allá en el Estunam con nuestros comunes amigos, algunos que ya no están lamentablemente, Agustín y Pepe, que siempre están en nuestro corazón. Así es, mi querido Marcelo, ahí está Esteban, muy contento, lo volvimos a poner a cuadro para el saludo. Pues, mi querido Marcelo, durante, digamos, hace una cosa de 2 semanas aproximadamente, acá en el Estunam estábamos pues valorando y viendo si aceptábamos la propuesta de la administración central en cuanto a aumento de salario y otras cosas, y si nos íbamos a huelga. Y a nivel internacional se estaba discutiendo esto y nosotros, la inmensa mayoría, he de confesarlo, poco enterados del asunto. Flavio, adelante por favor, mi querido Flavio. Hola Marcelo, bueno, muy buenos días. Hola Laura. Nos resalta el saber en qué consiste exactamente la propuesta para restringir la huelga de la Organización Internacional del Trabajo y quiénes la impulsaron. Mira, estos días escribí una nota que tuvo mucha repercusión en el movimiento sindical en general, porque traté de escribirla no desde el punto de vista académico, sino tratando que los compañeros nuestros, las compañeras nuestras entendieran el conflicto. Y si me permitís entonces resumirlo de la siguiente manera. El convenio 87 de la OIT es un convenio fundamental, es el convenio de la libertad sindical, es el convenio de convenios, es el convenio que dice que hay que proteger a los dirigentes sindicales, hay que proteger a los sindicatos frente al abuso del Estado o de los empleadores. Entonces, ahí se plantea el fuero sindical, se plantea las organizaciones sindicales libres, que los gobiernos nos tienen que dar el reconocimiento jurídico sin un cuestionamiento ideológico. Y en ese convenio, que del año 1948, no se incorporó con palabras el derecho a la huelga, porque efectivamente los convenios de la OIT tienen un carácter flexible, ¿no? O sea, son normas que se aplican en todos los países del mundo, con las diferencias conceptuales que hay en todo el mundo. Pero no puede haber derecho a la sindicación. Un sindicato no tiene razón de ser si no puede ejercer el derecho a la huelga. Entonces, la interpretación histórica a lo largo de más de 70 años que hicimos los trabajadores, los gobiernos, los propios empleadores, los órganos de control de la OIT, entre ellos la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que genera jurisprudencia de alguna manera, no técnicamente, pero sí de alguna manera a lo largo de 70 años, dijeron que el derecho a la huelga estaba comprendido en los términos del convenio 87 de la OIT. A partir de la década del 90, la década que ustedes saben, la fundó el neoliberalismo, el consenso de Washington, el poder del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos los malos empezaron a tomar cuerpo en la década del 90, especialmente en 2012, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas. Quiero contarles que estábamos con Pepe ese día ahí, con Pepe Olvera en la comisión. Se empezaban a tratar los temas en debate. Todos los años la Comisión de Aplicación de Normas resuelve sobre 24 casos de países que violaron la libertad sindical y se ponen sobre el banquillo de los acusados, ahí se dice. Varios de los casos eran por países que habían incumplido el reconocimiento del derecho a la huelga, que está consagrado en el convenio 87 de la OIT. En ese momento los empleadores dijeron que no, que de ninguna manera, que el convenio 87 no preveía el derecho a la huelga, tiraron atrás toda la jurisprudencia histórica, se levantaron y se fueron. Ese año rompieron con la regla del diálogo social,
no se analizaron los casos, la Comisión de Aplicación de Normas no pudo sesionar. A partir de ese momento, 2012 para acá, se empezó a buscar una solución por el diálogo social, que es la herramienta que tiene la OIT. La OIT es la casa del diálogo social. Grupo de empleadores, grupo de trabajadores tratando de llegar a un acuerdo. Para poder sesionar en 2013, en 2014 se le puso una especie de campana al tema del derecho a la huelga, o sea, no se discutió, no tenían razón, no le daban la razón a los empleadores, no nos daban la razón a los trabajadores, se fue llevando el tema. Había un elefante blanco en la sala, ¿verdad? Todos teníamos que dar vueltas para pasar, si nosotros nombrábamos la huelga, los empleadores decían que no, con lo cual empezó un proceso de fuerte debilidad, fundamentalmente los mecanismos de control, porque no se podía controlar si los países cumplían o no con permitir el derecho a la huelga consagrado en el Convenio 87, porque para los empleadores no estaba consagrado. Así las cosas, llegó un momento en que los trabajadores, además te quiero dar un dato político si tenemos tiempo, ese año 2012 fue el año que fue electo al frente de la OIT como director general Guy Ryder, que era el primer trabajador que era electo para ser director general. O sea, no fue casual, explotaron una bomba al comienzo de la gestión, bomba que condicionó toda la gestión de Guy Ryder. Así las cosas, llevamos años tratando de dialogar, encontrándole la fórmula. No hay fórmula porque lo que hay es una diferencia de intereses, o sea, no es en la teoría del conflicto están los conflictos de derecho y los conflictos de intereses. Los conflictos de derechos requieren de una interpretación normativa, puede haber una solución. Pero acá en definitiva es un conflicto de intereses, o sea, ellos quieren negarnos el derecho a la huelga, saben que está en el Convenio 87. Bueno, la evolución de esto llevó a que era imposible encontrar un consenso y se empezaron a buscar cuáles eran las fórmulas para resolver la cuestión. La Constitución de la OIT prevé dos mecanismos. Un mecanismo es ir a la Corte Internacional de Justicia para pedir una opinión consultiva. Decir, señores, esto es un organismo internacional, le pedimos a la Corte Internacional que nos dé una interpretación. ¿Qué opinan ustedes, verdad? Y la otra es crear un propio órgano judicial de resolución por parte de la OIT. O sea, habría que crear un organismo para luego someterlo. Imagínense que si no hay consenso en el tema, lo difícil que sería consensuar un organismo jurídico propio de la OIT, que tal vez está bien para otros temas a futuro, o sea, crearlo y que trate temas que vengan después, pero crearlo con este problema en el medio es realmente imposible. Entonces, cansados de las dilaciones, los trabajadores presentamos, el grupo de los trabajadores, un pedido de una reunión especial al director general para resolver si el tema era remitido o no era remitido a la Corte Internacional de Justicia para que dé una opinión consultiva. Esta reunión se convocó para el día 10 de noviembre. Entonces, ¿qué hicieron los empleadores? Pidieron una reunión especial, pero para tratar que el año que viene en la conferencia de la OIT se discuta un protocolo sobre las restricciones, cómo debe ejercerse el derecho a la huelga según el Convenio 87. ¿Sí? Dilaciones. ¿Qué es un protocolo? Es otro convenio internacional. Entonces, primero, es imposible llegar a un acuerdo y a redactar en un año, en 6 meses, y así lo han dicho los órganos de la OIT. Menos de 2 años es imposible, ¿no? Pero en 6 meses es realmente ridículo. Pero además no resuelve el problema, porque presten atención a esto. El Convenio 87 tiene ratificación casi universal, ¿sí? Casi todos los países. Y el protocolo requiere de ratificación. Los países que ratifiquen el protocolo, bueno, en todo caso tendrán Convenio 87 y protocolo. El protocolo dirá, para ejercer la huelga hace falta esto, si llegamos a un acuerdo. En cambio, los países que no ratifiquen el protocolo se quedan con el Convenio 87 y el problema no está resuelto, porque todavía no se le dio resolución. Sí, es claro. Meramente dilatorio. Y efectivamente cualquier negociación que se quiera hacer sobre un protocolo, el Convenio 87, porque quieren restringirlo. Nosotros, ¿para qué nos vamos a sentar a una mesa para restringir? Si nosotros decimos justamente que la huelga es amplia. Bueno, convocaron una reunión para el día 11 para resolver esto. Bueno, la reunión del 10 fue una reunión larga, dura. Los trabajadores teníamos ya el apoyo de los países de la Unión Europea,
tuvimos el apoyo de Estados Unidos. En nuestra región teníamos ya contado el apoyo de Colombia, de Argentina, de Brasil, y la sorpresa positiva en este caso fue el gobierno de México, que también nos apoyó. Les quiero decir una cosa, y me hago cargo de lo que digo. Los traidores a la clase obrera de la CTM habían mandado un papel en contra de la posición de los trabajadores. Y la UNT, por supuesto, fue un respaldo importantísimo para el grupo de los trabajadores, con la firma de Carlos Hugo como uno de los presidentes, ¿cómo le dicen ustedes? Presidentes colegiados, ¿no? Presidentes colegiados, nosotros le diríamos copresidentes. Presidentes colegiados de la UNT, así que abrazo, saludo, agradecimiento en parte de la CCA, ya se lo hicimos saber, por supuesto, a Carlos Hugo personalmente eso. Resultado, una votación, no me acuerdo los números de memoria, pero una votación importante. Perdón, querido Marcelo, 33 a favor, 21 en contra y 2 abstenciones. Perfecto, como ven, y eso se resolvió, con lo cual va a ir un informe técnico de la oficina de la OIT, ¿sí? Con toda la información doctrinaria, jurisprudencial, normativa, a la Corte Internacional de Justicia, para que la Corte Internacional de Justicia salde esta discusión y esperemos que la salde a favor de los intereses de los trabajadores. El día posterior se hizo la reunión pedida por los empleadores y por supuesto fue rechazada la propuesta que ellos habían planteado, pero no es que no se hizo, sino que se hizo también y fue rechazada la propuesta de los empleadores. Además, el rol de los empleadores en estas reuniones ha sido terrible, o sea, amenazante con los grupos de los trabajadores, amenazadores a los gobiernos, amenazadores al propio director general de la OIT. El papel ha sido terrible, pero muestra, si querés, también la importancia de la huelga. No estamos discutiendo cualquier cosa, estamos discutiendo la herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para ejercer presión en un mundo basado en el lucro y la indiferencia por la justicia social para generar condiciones de equidad. Como ven, es un primer triunfo importante del grupo de los trabajadores. Es un tema que, en la medida que se resuelva favorablemente, yo tengo confianza en que se va a resolver favorablemente en la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional tiene una lógica de perspectiva de derechos humanos, y los derechos humanos son progresivos, y los derechos humanos son reinterpretados, y los textos de derechos humanos evolucionan con el tiempo y evolucionan con la interpretación. No son textos pétreos que hay que encontrarle una mirada penal para encontrar el tipo, ¿no? Esa es la diferencia entre el derecho penal y los derechos humanos y los derechos sociales. En el derecho penal, el tipo penal es muy importante para poder aplicar una sanción. En los derechos humanos, la interpretación contextual y evolutiva es la que prima en eso. Así que bueno, estamos contentos con por lo menos con este paso adelante en la discusión, y ojalá antes de junio del año que viene, donde tenemos Conferencia Internacional del Trabajo, este tema esté resuelto y podamos avanzar de otra manera. Flavio, adelante, muy interesante. Flavio, por favor. Marcelo, los resultados de estas votaciones garantizan uno de los derechos más importantes de la clase obrera, es decir, el derecho a huelga. Sí, el derecho a la huelga, sin derecho a la huelga no hay sindicatos, no tienen sentido los sindicatos. Sin derecho a la huelga no hay negociación colectiva, porque no hay presión que se pueda hacer frente a eso. Ustedes lo saben en la UNAM y en el Estunam en particular. Todos los años ejercen la posibilidad de la huelga, ¿sí? Y la posibilidad de la huelga, en el mecanismo mexicano, que no es igual en todo el mundo, ni mucho menos. Esa, ¿cómo es que le llaman a ustedes? Implantación de la huelga, no, tiene otra palabra también. Ahorita, ayúdenme. Okay. Cuando ustedes llaman a la huelga potencial. Sí. Llaman a la huelga potencial. Llaman a la huelga potencial. Le dicen, señores, si no hay un arreglo en el marco de la negociación colectiva, nosotros vamos a hacer la huelga. Y esa sola voluntad, esa sola expresión de la capacidad de ejercer el derecho, cuando atrás de ello hay un sindicato organizado con fortaleza, con capacidad de hacer esa huelga que están anunciando, es lo que permite transitar el camino de la solución. ¿A ustedes les parece que las autoridades de la UNAM
las anteriores, Olomeli y su equipo acá estamos también interiorizados. Interesante. No crean que, por lo menos a mí me toca estar interiorizado. Muy bien. Olomeli y que lo acompañen darían respuesta a los intereses de los trabajadores si no supieran que hay una organización atrás tan fuerte. No, la huelga es lo que permite organización sindical, capacidad de desarrollar la huelga y negociación colectiva. Son las tres partes del derecho colectivo del trabajo, son las tres herramientas. A mí me gusta cuando le explico a mis alumnos el concepto de libertad sindical, trato de pensarlo como, yo siempre digo que es un conjunto de facultades y poderes, y les hablo de los poderes como Superman, porque los nuevos superhéroes no me alcanzan Yo les digo, Superman tiene la fuerza, la posibilidad de volar, la vista, el soplido, ¿sí? Pero no usa todos al mismo tiempo. Va usando el que va necesitando de acuerdo a lo que es la circunstancia que se le presenta. Entonces los trabajadores tenemos la organización sindical, la negociación colectiva, la huelga, el fuero sindical, y vamos usando cada una de esas herramientas y nuestro contrincante sabe que la tenemos. Entonces no va a ir a la lucha cuerpo a cuerpo porque sabe que nosotros tenemos la fuerza, sabe que el Estunam le puede parar en la ciudad universitaria 10.000 personas en el marco, ¿sí? ¿Y por qué se hace en el Auditorio Nacional todos los años o el año anterior que fue en esa carpa gigante? Porque es una demostración de fuerza, es decir, el señor rector, señor secretario de Educación Superior, señor presidente de la Nación, este es el sindicato que tiene esta gente respaldándolo, que está dispuesto a movilizarse, o bien para darle el apoyo al sindicato en el comienzo de su congreso, o bien para ir a por sus reivindicaciones ejerciendo la huelga, ¿sí? Entonces, la huelga es el derecho que genera derechos y es parte de esa construcción. Por eso nos quieren negar el derecho a la huelga en la OIT. Derecho a la huelga, que también les quiero decir, mexicanos, estamos hablando de 1947, 1948, 1949, esos derechos sociales son hijos del constitucionalismo social. Y el constitucionalismo social encuentra uno de sus exponentes más grandes en la Constitución de Querétaro. O sea, la Constitución de la Revolución Mexicana es una constitución que estudiamos en todo el mundo como una pionera en derechos sociales y entre ellos en el derecho a la huelga, en la Constitución de Querétaro. Marcelo, hoy vienes con ánimo docente y eso yo te lo agradezco muchísimo, verdaderamente, porque sé que eres docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y entonces yo agradezco muchísimo porque además entre colegas nos entendemos bien. Marcelo, a partir de estos resultados de esta votación, a partir de todo un trabajo que se ha venido haciendo tanto en organizaciones internacionales como locales, ¿qué consideras tú que le toca a cada organización desde cada trinchera para salvaguardar este derecho, Marcelo? Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es hablar con la gente. Mirá, si yo me paro en la puerta, bajo a la puerta de la Federación, que es una avenida, y le pregunto a la gente qué opina sobre la huelga, si la huelga es buena o mala, mirá la simplificación que hago. Para usted la huelga es buena o mala, buena o mala. La gente me va a decir mala, 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 buena, ¿sí? O sea, hay una mirada de la huelga en la cual mi país aparte vive un momento muy especial, una semana de elecciones cuando está todo dividido, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, la gente no tiene una concepción de la huelga como generadora de derechos, que sin la huelga estaríamos trabajando 15 horas diarias, tendríamos salarios peores que los que tenemos, condiciones de trabajo para las mujeres y los niños, como en plena revolución industrial, porque el fin de lucro sigue siendo lo que mandan las empresas. Y en este capitalismo caníbal, ya dejó de ser salvaje, ahora es caníbal, efectivamente es así. Entonces, me parece que nosotros tenemos como organizaciones sindicales hablar con nuestra gente, porque nuestra gente es la que tiene que tener una visión ideológica profunda de defensa de los derechos sociales, y no que vengan con cantos de sirena a plantearnos escenarios
como lo que se está planteando en mi país o como el que se planteó en Brasil hace muy poco con Bolsonaro, o lo que pasa con Trump en Estados Unidos y en tantos otros países donde estamos enfrentando una derecha todavía más recalcitrante que la que teníamos en la historia. Es una derecha que plantea que hay que romper con la universidad pública, una derecha que plantea que la justicia social es una mentira. Entonces me parece que y ustedes saben que esto es contagioso, ¿no? Nosotros pensábamos que había quedado en Brasil y acá no nos iba a llegar. Ustedes probablemente piensen, no, esto que pasa en el sur no va a llegar a México, pero todo lo contrario. En general, yo siempre digo que cuando a Brasil le pica la nariz, el resto de los países del continente estornudamos, ¿no? O sea, hay fenómenos globales. Esos fenómenos globales ustedes lo vieron en los 90 con Fox, o sea, nosotros lo teníamos acá, estaba Color de Melo, estaba Menem, vino Fox, o sea, la geopolítica funciona. Entonces me parece que también hay que estar atentos a esos procesos políticos que desgraciadamente nos llevan a que gran parte de nuestra sociedad no reconozca los valores importantes sobre los cuales se sostiene una sociedad que pretende crecer sobre la base de la justicia social. Muy bien. Lau. Sí, Marcelo, pues sabemos que la Corte Internacional de Justicia pues es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y bueno, como decía, su principal función es resolver de conformidad con el derecho internacional pues las controversias jurídicas que le someten los estados. Y en este sentido te preguntaría, si logran que la Corte Internacional emita una opinión consultiva a favor con esta cuestión de la pregunta que han planteado, ¿está protegido el derecho de huelga de los trabajadores y de sus organizaciones en virtud del convenio sobre la libertad sindical? ¿Qué seguiría si la Corte pues emite a favor esta opinión consultiva? ¿Y en qué consistiría esta opinión consultiva? Si nos pudieras explicar. Bueno, la opinión, buenísima la pregunta. La opinión consultiva es eso mismo. O sea, es decir, bueno, ustedes saben que las cortes internacionales tienen dos grandes funciones, más de dos, pero voy a simplificar. Pero una es resolver un diferendo en sí, un contradictorio en sí. O sea, dar una sentencia sobre un caso contradictorio. Y las otras son las opiniones consultivas, que son opiniones de derecho. O sea, acá no hay un caso, no tiene que juzgar sobre una huelga determinada, sobre un hecho determinado. O sea, no hay que presentar los hechos, sino que hay que resolver acerca de si la extensión de la interpretación del Convenio 87 incorpora el derecho a la huelga. Por eso es una opinión consultiva. Por lo tanto, no es que va a resolver el diferendo, pero esa opinión consultiva tiene un peso jurídico enorme y un peso político enorme, porque vale decir, de alguna manera, las opiniones consultivas son jurisprudencia anticipada, o sea, la Corte va a dar una expresión y cualquier caso que llegue a la Corte en algún momento por este tema va a resolver de esa manera, ¿sí? O sea, si algún Estado decide llegar a la Corte, ya sabe que la Corte no va a resolver. Por tanto, este es un tema que luego lo va a tomar el Consejo de Administración de la OIT y tiene un peso político definitorio, les diría. Yo no pienso que acá termina la cuestión. Probablemente los empleadores quieran convocar otro Consejo de Administración o tal vez quieran que ese tema se trate directamente en una conferencia internacional. Lo que sería fantástico por otra parte, ¿no? Porque si la Corte nos acompaña y este tema logramos llevarlo al Pleno, al Parlamento Mundial del Trabajo, como le gustaba decir Agustín siempre, vamos a llegar ahí con una fortaleza distinta, ¿no? Y en todo caso vamos a hacer votar una resolución de la conferencia ratificando este concepto. Pero al mismo tiempo esto le dará un aire nuevo, renovado a la comisión de expertos. La OIT tiene una comisión de expertos integrada por, creo que son 15 juristas, ahora no me acuerdo el número, de máximo prestigio internacional, académicos, jueces. Para estar ahí hay que ser una persona de probada independencia. Por ejemplo, nosotros tenemos a la ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una máxima especialista en Argentina en derechos humanos, ¿sí? Ella no es laboralista, es una persona especialista en derechos
humanos que justamente tienen esa posibilidad. ¿Qué van a hacer los expertos si no interpretar? O sea, el mecanismo de control de la OIT es: ¿este país está cumpliendo o no con los convenios internacionales frente a este hecho que se presenta? Ahora, para hacerlo tienen que interpretar. Y los empleadores dicen: no, los expertos no están para interpretar. ¿Y para qué están entonces? Entonces quieren debilitar esos organismos de control, debilitar la comisión de normas. Quieren explotar la OIT. Si le pudieran poner una bomba, le ponen una bomba. ¿Por qué? Porque la OIT es el único organismo del sistema de Naciones Unidas que es tripartito. O sea, que en la mesa no se sientan solo los gobiernos, sino que se sientan gobiernos, trabajadores y empleadores a tomar decisiones, a construir normas internacionales que después son obligatorias para los países. El convenio 190, por ejemplo, que fue el último que aprobamos y que fue ratificado por México, y hoy es una norma de carácter supralegal en México. Además genera un montón de productos legislativos que están en sanción, porque las normas de la OIT también obligan a los gobiernos a sancionar normas para aplicar los convenios internacionales, porque obviamente, como les dije al principio, son normas flexibles porque son de carácter internacional, que requieren de otras normas, de otras políticas públicas que se establecen a través de proyectos del gobierno, de proyectos con diálogo social, tripartismo y también en la propia negociación colectiva. Yo sé que ustedes están trabajando en la aplicación del convenio 90 en el propio contrato de trabajo del STUNAM con UNAM. Así es. En fin, me parece que va a ser un tema importante. O sea, acá no terminó. Esto fue una batalla en una gran guerra. Que no es otra que la guerra de la lucha de clases, si quieren ponerla, ¿no? Una guerra eterna, si quieren poner un capítulo en la guerra eterna entre los dueños del poder y los asalariados. Así es, hay que seguir luchando. Lau. ¿No? Bueno, pues era esa la inquietud que yo tenía sobre la Corte y que, bueno, regularmente pues emiten las recomendaciones a los estados, ¿no? Como decía, y que es importante llegar con esa fuerza, como decía políticamente Marcelo, muchas gracias por explicarnos de manera muy sencilla todo este tema que a veces no sabemos mucho, pero que a través de ustedes podemos conocer más. Muchas gracias, querido Marcelo. De verdad, insisto, siempre tienes una agenda así saturada, o lo que le sigue a eso, no sé qué le siga saturada, pero saturada, y te has dado nos has dado la oportunidad de escucharte, además en términos, como dice Lau, muy claros para entender lo que pasó hace unos días en la OIT, y no solamente lo que pasó, sino el futuro, lo que tenemos que hacer, hablar con la gente, dice Marcelo, me parece muy importante. Marcelo, ¿algo que desees agregar antes de despedirnos, por favor? No, simplemente agradecer, siempre a disposición, para mí es un honor hablar con ustedes, hablar con nuestra gente de México, y parte de nuestra tarea es, o sea, la tarea internacional a veces es percibida como superestructural, y es verdad, o sea, no hay que negar de eso, o sea, es superestructural, o sea, los compañeros y compañeras de base están en el problema del día a día. Ahora, últimamente en todas las charlas que estoy dando en cualquier lado, hay una filmina que trato de hacer y que le pregunto a la gente: ¿algunos de los que está acá piensan que los grandes problemas que ustedes están sufriendo se resuelven dentro del país? Y por supuesto todos dicen que no. Les digo, el problema de la inflación, de la pobreza, de las pensiones, ¿se resuelve solo acá o es un problema estructural del mercado, la economía? Bueno, entonces la gente empieza a decir, no, sí, claro, no se resuelve. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer los trabajadores? ¿Nos vamos a incidir en esos escenarios? ¿Nos vamos a quedar solamente atendiendo la cuestión de cuántos días de vacaciones tenemos? O es importantísimo cuántos días de vacaciones tenemos, es importantísimo cómo es el mecanismo de ingreso de personal, es importantísimo cómo son las grillas salariales. Pero eso es parte del problema. Si nosotros no nos organizamos para incidir en los foros globales, bueno, seguramente no vamos a lograr resolver los problemas estructurales. Esto es difícil, César, Laura, Flavio, es difícil de transmitir. La gente a veces se piensa que se hace turismo sindical cuando uno sale. Bueno, César, a veces me invitas a tomar un café
y ni siquiera podemos hacerlo cuando estoy en Ciudad de México, porque llego un minuto antes y me voy un minuto después. Es más tiempo que estoy viajando que ahí, ¿verdad? Pero bueno, obviamente nuestra gente tiene necesidades y tiende a ver algunas cuestiones como superestructurales, ¿no? Y bueno, está bien que sean superestructurales, no quiere decir que no sean necesarias y no quiere decir que las personas que nos toca cumplir ese rol, en mi caso también por representación del Estunam, en la Contúa, con Lulú, con Alberto, por supuesto con Carlos Hugo, con tantos otros compañeros y compañeras, hacemos un sacrificio enorme, dejando a la familia, dejando el día a día para ir a reuniones. No conocemos ciudades, conocemos hoteles, pero es difícil de entender para mucha gente. Es difícil de entender porque se piensan a veces. Por eso a mí me gustó mucho también algunas iniciativas que tuvo Carlos Hugo de mechar a personas que mantienen la relación, que es importante con la continuidad, con algunas personas que no estaban acostumbradas. De hecho, en una reunión en Costa Rica vinieron algunos delegados de base, del CGR. Así Fue es. muy interesante porque vieron en vivo el trabajo internacional del Estunam y de la Contúa. O sea, Así es. vieron que no era Costa Rica, pero no había playas, era Costa Rica, pero no había, o sea, era Costa Rica, reunión con los rectores, reunión con la prensa, reunión en el sindicato, en con el los otro estudiantes. sindicato, con los estudiantes, claro. Y nos volvimos, o sea, Sí, es cierto. Y Liz, que está manejando los controles, a quien conoces, Liz, que está manejando los controles y que te está escuchando perfectamente, sabe eso, porque a ella le tocó vivirlo. Y sí, efectivamente, como se bajó del avión al hotel y del hotel al aeropuerto, y vámonos de regreso a Ciudad de México. Y así estuvieron todos, absolutamente todos. Sí. Y ¿no? ¿Qué hotel? No era un hotel de lujo, ni un hotel también. Es importante. La gente hace un mito de eso, ¿no? Pero bueno. Viene con el paquete, digamos así, ¿no? Sí, viene con el paquete, bien, ¿no? Es así, César, es así. Pero bueno, en estos momentos donde este tipo de charlas que te permiten un poco de tiempo para profundizar algunos conceptos, son importantes. Por eso vos sabés que yo creo mucho en las redes sociales alternativas, en los programas, en los programas de este tipo como el de ustedes, porque efectivamente hay un público para lo corto, lo breve, el post, pero hay otro público, lo hay, ustedes lo son, yo lo soy, que necesitan una densidad de información, que una explicación, y que se quedan en YouTube viendo este tipo de cosas. Entonces es importante llegar con ese mensaje también y tener estas redes que son importantes. Muchas gracias, Marcelo. Para despedirnos rápidamente, 2 comentarios. Alberto Pulido Aranda: saludos, mi estimado Marcelo, la huelga es el arma política y de resistencia de las y los trabajadores. Y también Alejandro Avilés Gómez, que también le conoces, saludos a todas y todos. Saludos de Alejandro Avilés también. Ambos luchadores, ambos conocen de eso. Bueno, Alberto, ustedes saben, es la Biblia del Estunam, porque efectivamente su recorrido, que es un recorrido activo, un recorrido presente, es una persona clave, Alberto, por su actualidad y por su historia. Me parece que eso es muy importante. El Estunam es un sindicato que se construye a partir de una historia, de un relato, en el mejor de los sentidos, ¿se entiende? Los murales de Centeno son un relato, una historia política, y Alberto lo profundiza. Y Alejandro, un intelectual, un abogado, un profesor que contribuye mucho, no solo en el Estunam y el UNAM, sino también en la Confederación Sindical de las Américas. Ahí había un lugar que había quedado vacante del sindicalismo mexicano, que es muy importante el aporte que hace Alejandro ahí. Así, pues saludos de ambos, saludos de Flavio, de Laura y de tu servidor. Un abrazo, Marcelo, y nos vemos pronto. Gracias. Que pronto coincidamos. Gracias, Ojalá, nos vemos pronto. Cuídate mucho. Gracias, Marcelo.